qué gusto saludarnos. Una vez más aquí estamos desde casa y en sus casas, porque así va a ser todavía por lo que estamos viendo por un rato más, porque no vemos que esto de la coronavirus vaya cediendo, vemos que todavía sigue casi todo el país en alerta roja, pero vamos, no nos vamos a desesperar y sabemos que este es el plan de Dios, así que vamos a seguir como estamos. Les agradezco que se conecten, que nos permitan estar en sus casas. Les repito, como siempre, estamos abiertos aquí. César Sosa, que nos ayuda como todos los domingos, gracias a César. Vamos a poder recibir preguntas de ustedes, comentarios, y con mucho gusto las aclaramos, o si no, más tarde les mandamos algún comentario a su pregunta. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy. Si vieron, el tema es grandes cosas por venir. Es decir, estamos viviendo en este momento algo que ni tú ni yo entendemos. No nos podemos explicar lo que estamos viviendo. No sabemos por qué estamos viviendo esto. Lo único que sí te puedo decir, y como reflexión en este momento, yo te digo que ante la presencia de Dios y ante la presencia de Jesucristo, no puedes permanecer neutro, no puedes permanecer neutral. O estás con Dios y con Jesucristo y lo haces tu Salvador, le pides perdón por tus pecados y le invitas a que sea parte de tu vida, lo haces tu Señor, le entregas tu vida, lo haces tu maestro, abrazas su doctrina, o simplemente estás contra él. Es decir, no puedes permanecer ajeno a la presencia de Dios. ¿Y por qué te lo digo? Que lo que vamos a platicar este domingo va muy ligado a una posición o una postura que tú tienes que definir, y que más adelante Dios te va a pedir que hagas ciertas cosas, porque el tema es ciertas cosas por venir, pero yo te diría también hay ciertas cosas por hacer, y eso es lo que vamos a platicar este domingo. Pero antes de iniciar nuestra plática, antes de iniciar nuestra prédica, yo quiero pedirles que me acompañen a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este domingo, que nos guíe en esta plática, que ustedes puedan abrir su corazón, que ustedes puedan entender el propósito que Dios tiene para nosotros y todas estas cosas que están aconteciendo al día de hoy. Les pediría entonces, vamos a orar. Les voy a pedir que me acompañen en la siguiente oración. Bendito Padre, estamos muy agradecidos por esta mañana, Señor, porque nos permites estar aquí sanos, sin enfermedades, y sobre todo, Señor, con un corazón alegre y dispuesto para escuchar la plática, para escuchar el mensaje, para escuchar la voz que tienes hoy para nosotros, para escuchar, Señor, todas las enseñanzas que vamos a compartir esta mañana. Y por eso te pido en este momento, Señor, que tú abras nuestro corazón, que tu Espíritu Santo trabaje libre entre nosotros, que abra nuestra mente para entender cada cosa que vamos a compartir, para apropiar tu palabra, para hacerla parte de nuestra vida, para entender el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor, para entender las cosas que están pasando y sobre todo para entender el plan perfecto que tienes tú para cada uno de nosotros. Bendícenos durante esta plática, bendícenos en este momento, y todo esto te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a platicar, y no quiero ser alarmista, simplemente es para entrar, ahora sí, para darle sabor a lo que vamos a platicar en este momento. Voy a tomar nada más unas cuantas notas que han pasado en los últimos 8 días. Es decir, no pretendo, insisto, porque no es el momento, no es el tema, no es el propósito de mi plática de esta mañana, pero sí voy a tomar algunas notas y voy a leer algunas notas que he tomado en estos últimos días. 25 de mayo del año presente, 2020, Minneapolis, Minnesota. Por abuso de autoridad en el arresto de la persona de George Floyd y su muerte a manos del policía Derek Chauvin, e incluso la presencia de la Guardia Nacional. Gobernador Enrique Alfaro, Jalisco. Así no nos manifestamos en Jalisco.
hay intereses ocultos por actos de vandalismo en manifestaciones por el fallecimiento del señor Giovanni López, junio 4 del 2020. Policías de Puerto Madero, Quintana Roo, llevan a cabo actos de violencia extrema contra manifestantes en esa ciudad, junio 4 del 2020. Ciudadanos norteamericanos comenzaron a aportar armas para la protección de sus negocios por los actos de vandalismo que se han originado en diversas ciudades de los Estados Unidos. La OMS, Organización Mundial de la Salud, predice una segunda ola de coronavirus, revista Expansión del día 5 de junio del presente año. El Financiero, 5 de junio de este año. La crisis de salud y económica están generando un ambiente que propicia y que puedan estallar en conflictos sociales. El Financiero, 7 de junio del 2020, el día de hoy. México supera los 103.600 casos de COVID-19. Han fallecido hasta el día de hoy 13.500 personas. La cifra de contagios en las 24 últimas horas ha sido la más grande durante toda la crisis, 3.912 contagios. Yo esto lo resumiría de alguna manera y en este pensamiento. Estamos viviendo la tormenta perfecta, choque de oferta, choque de demanda, crisis de salud, crisis económica, crisis política, crisis de confianza, crisis de empleos, crisis ecológica y por iniciar una gran crisis financiera. Insisto, no pretendo, simplemente no quiero ser amarillista, simplemente estoy mencionando las cosas que estamos viviendo en este momento. Pero además déjame decirte algo, esto no es nuevo. En algún momento sabíamos que esto iba a ocurrir, sabía que esto lo íbamos a vivir, sabíamos que esto, porque así lo dice la palabra de Dios, e incluso el mismo Pablo a Timoteo le dice, Timoteo, ten cuidado. Ahorita lo vamos a ver más adelante, lo que le está recomendando Pablo a Timoteo de este tipo de personas que hoy están organizando todo este nuevo orden mundial, este nuevo orden que así lo han denominado. Me decía mi esposa, esto no es un orden, esto es un desorden, pero bueno, este nuevo orden social. Esto es parte de lo que ya sabíamos que iba a ocurrir y hoy está ocurriendo. Yo te decía hace un ratito que nuestro mensaje de hoy es grandes cosas por venir. Pero antes, para que esto se dé, hay grandes cosas por hacer. Tú y yo, ¿sí? Como creyentes, tú y yo como hijos de Dios, tenemos varias cosas por hacer previo a las cosas que han de venir. Por eso entonces me voy a referir primero a lo que tenemos que hacer. Por supuesto, todo esto se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en la Biblia y lo encontramos incluso desde el Nuevo Testamento. Pero me voy a referir principalmente en este momento a las cartas de Pablo a Timoteo. Me voy a referir a esa recomendación que Pablo le hace a Timoteo de las cosas que van a venir, de las cosas que le va a tocar a él vivir. Y es por eso que hoy me voy a referir a eso, porque es mismo que le está anunciando Pablo, es lo que estamos nosotros viviendo en este momento, y por eso me permitía hacer referencia a todas estas notas que han aparecido en los últimos días. Y no les sigo. Hace un rato yo les comentaba que cada vez que yo abro, ya el periódico no me llega en lo físico, sino me está llegando pues también virtual. Cada vez que abro yo la noticia del Financiero y cualquiera de los otros periódicos, me alarmo, me asusto, me preocupo,
Por eso yo ya no quiero tocar esos temas y no quiero generar miedos. No. La intención es que estemos preparados para lo que va a venir, que estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, y es a lo que me voy a referir este domingo. Me voy a permitir leer y quiero que me ayuden ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primero en las cartas de Timoteo. Quiero que nos ubiquemos primero, por supuesto, en la primera carta de Timoteo. Y vamos a platicar los versículos 1 y 2. ¿Por qué? Porque uno es el destinatario y el otro es el remitente. Entonces quiero platicar primeramente de esto. Diga, ¿quién le escribe y a quién va dirigido? Déjame decirte que el destinatario era obvio, Timoteo, pero al final del día, hoy somos tú y yo. Los destinatarios hoy somos todos los que hemos hecho, los que le hemos dado nuestra vida a Jesucristo, sus hijos. Así que dice, primera de Timoteo, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Por qué hago referencia primero a esta pequeña introducción de la carta? Por mandato de Dios. ¿Se acuerdan? A ese Pablo, perseguidor de la iglesia, a ese Pablo que no quería saber nada de los cristianos, o que perseguía a los cristianos, que no quería saber nada del cristianismo, ¿sí? Se le aparece, camino a Damasco, Jesús. Y voy a hacer referencia únicamente a lo que Dios refiere de Pablo. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 15. Pero yo hago mención a esto, escogido por Dios para llevar el evangelio. Dios tenía mucho que por hacer, o tenía un gran ministerio a través de Pablo, tenía un gran propósito, y por eso entonces con esa certeza de que Dios tenía para Pablo todo esto, todo lo que Pablo estaba haciendo, con esa autoridad se dirige a Timoteo y le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él sabe que desde ese día que le dijo Dios, Pablo, ¿por qué me persigues? Y que Pablo le dice, ¿quién eres tú? ¿Por qué? Y Pablo le dice, soy al que tú estás persiguiendo, soy al Dios que tú persigues. Él sabe que es por mandato de Dios que él tiene esa autoridad para escribirle a Timoteo como le escribe. Y a ti, Timoteo, versículo 2, verdadero hijo de la gracia, hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A ti, Timoteo, verdadero hijo de la fe. Tú y yo somos hijos de Dios por fe. Tú y yo le entregamos nuestra vida a Dios por fe. Tú y yo un día por fe le dijimos a Dios, Dios, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te quiero hacer parte de mi vida y te quiero pedir perdón por mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Así que entonces tú eres ese destinatario como es Timoteo. Verdaderos hijos de la fe. Por gracia, por misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Así entonces, haciendo esta introducción, me gustaría entonces ahora seguir refiriéndonos y lo que sería precisamente Pablo. Vamos a leer 1 de Timoteo 1, versículos 12 al 17. 1 de Timoteo 1, versículos 12 al 17. Voy a pedir que me sigan. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia y en incredulidad. Me detengo aquí y hago una pausa. Y hago referencia nada más a las últimas palabras.
porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. Creo que tú y yo, todo lo que hicimos antes de venir a Jesucristo, como lo dice Pablo, fue por ignorancia y por incredulidad. No conocíamos al que estábamos ofendiendo. Vamos, yo te lo digo en lo personal, yo no sabía que estaba ofendiendo a Dios. Yo sabía que yo llevaba una vida mala, yo sabía que llevaba una vida de pecado, pero nunca lo hice a sabiendas de que yo estaba ofendiendo a Dios. Lo hice porque mi antigua naturaleza, porque mi naturaleza sí me llevaba a hacerlo. Lo hice a lo mejor por influencia de las amistades que yo tenía. Lo hice por tradición igual, no sé, lo hice por simplemente por incredulidad, lo hice porque pues era simplemente lo estaba yo haciendo. Como dice Pablo, lo hice por ignorancia, pero no a sabienda que yo estaba ofendiendo a Dios. Yo no lo hice para ofender a Dios. Yo estoy seguro que ni ustedes ni yo lo hacíamos así, no éramos conscientes. Pero cuando Dios nos presenta, cuando nos hablan a nuestro corazón, a nuestra vida, y alguien nos presenta el Evangelio de Jesucristo, nos damos cuenta que todo aquello que hicimos, aun cuando fue por inocencia, por incredulidad, por lo que tú quieras, estábamos ofendiendo a Dios. De tal manera que entonces nosotros requeríamos, era necesario pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Y por eso, dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia en incredulidad. Fuimos entonces, igual que Pablo, todos recibidos en misericordia. Y me voy y paso al versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y aquí está, y hago aquí ya otra vez otro alto, abro un paréntesis. Y ahorita entonces, ¿qué es el propósito por el cual Dios quiere y nos permite que estemos nosotros en este momento, ¿sí?, viviendo esto que estamos viviendo? Pues simplemente porque Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, que tanto como dice Pablo, también nosotros fomos los primeros que pecamos, que hicimos pecado a Dios, ante Dios. Así que entonces nosotros fuimos también, o somos, tenemos por, ya si vas conmigo, tenemos como primer propósito por hacer, seguir predicando este evangelio para que, ¿sí?, sean salvados, se salven los pecadores que todavía no conocen a Jesucristo. Y dice en versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la honra y gloria para los siglos de los siglos. Voy a volver a leer, por favor. Yo no en esta mi Biblia, porque esta es la que yo uso los domingos, pero mi Biblia de todos los días lo tengo subrayado, lo tengo en amarillo y lo tengo así casi también marcado este versículo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué te digo? Subráyalo, tenlo presente, porque esto es precisamente lo que Dios está esperando de nosotros
por hacer, para que Él entonces se pueda manifestar en esas grandes cosas que han de venir. Primero tengo que yo hacer esto, seguir compartiendo el Evangelio, predicando el Evangelio de Dios, para que entonces el momento de Dios, que vamos a hablar más adelante, esas grandes cosas por venir se puedan manifestar, ¿sí? En el momento oportuno. Quiero también entonces hacer referencia a Timoteo. En esta misma carta, capítulo 2, del 1 al 8. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué tiene que hacer? Ya vimos quién es Pablo. Ya él dijo, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué te mando que hagas esto, Timoteo? Porque es necesario que los pecadores conozcan a Cristo. Por eso entonces le dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Vean lo que viene en el segundo versículo, en este versículo que sigue, y quiero hacer énfasis de ahorita. Vean lo que dice, hagan rogativas, rueguen, oren, ¿sí? Hagan peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y ahí me detengo. Todos los que estén en eminencia, los reyes, claro, nosotros no somos un reinado, a nosotros no nos toca hablar de reyes, pero sí de los que estén en eminencia, nuestro presidente, nuestros gobernadores. No es el tema, insisto, nada más que quiero tocar este punto. Tenemos que orar por ellos. Hace unos días yo platicaba con alguien y le decía, ¿y cómo voy a orar? No entiendo lo que está pasando, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo le voy a pedir a Dios por mi presidente si no entiendo ni siquiera qué es, a dónde va, qué es lo que quiere, a dónde nos quiere llevar, cuál es el propósito último? Hoy dice una cosa y mañana dice otra. Ojo, insisto, simplemente lo estoy haciendo como referencia, no es el tema. Hoy traemos un conflicto, traemos una situación ya, a lo mejor hasta podría yo decir, personal, entre el señor presidente de la República y nuestro gobernador aquí en Jalisco. ¿Cómo orar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que decir a Dios? ¿Cómo quiero? ¿Qué debo de pedir? Y aquí entonces yo te voy a contestar o te voy a dar la respuesta que aquí en esta misma carta, y seguimos entonces leyendo este capítulo 2, el versículo 3. Primeramente, para que vivamos quieta y reposadamente de toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ahora sí, vean el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo voy a orar? No, yo no sé. Yo no le voy a pedir a Dios, oye Dios, ayúdalo, ilumínalo, guíalo para que haga las cosas de manera correcta. Y voy a hacer una mención, y para que no destruya la selva maya. No. Eso es problema que sí lo vamos a vivir, que si el Tren Maya y todo lo que está sucediendo, y que si hay conflictos y que si hay problemas entre partidos y cuestiones políticas, sí lo hay, pero eso no nos importa, eso lo vamos a dejar aparte. No vamos a orar por eso. Eso no nos preocupa a nosotros, no nos interesa, no es tema de mi plática de hoy, ni de lo que debe de preocuparnos a ti y a mí. Hace un minuto platicaba yo con César antes de iniciar esta plática y me decía, es que yo no quiero enterarme mucho de esto, Pancho. Me conflicta, entro en conflicto, entro en una situación de que me siento mal, o sea, no me gusta yo ver esto.
Y yo también te lo digo, no me gusta tampoco ver estas cosas y no nos interesa platicar. Somos parte de, porque vivimos en esta comunidad, vivimos en esta sociedad, vivimos en este país. Y entonces de alguna manera nos afecta. Pero no es el motivo, no es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. A Dios no le vamos a pedir esas cosas. A Dios, otra vez regreso, ¿qué es lo que le dice a Pablo a Timoteo? El cual quiere, se está refiriendo por supuesto a Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora sí, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hijo, lo vuelvo a leer. Quiero pues, versículo 8, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. No que entremos en una situación de conflicto, política, ¿sí? En una cuestión social, económica. No eres tú de un grupo ni eres de otro grupo, tú no perteneces a esto. No, eso Dios no lo quiere. Dios quiere que oremos con las manos en alto, ¿sí? Para pedirle a Dios que todos los hombres, que todo México entienda que solamente hay un motivo de vivir, y ese motivo es Jesucristo. Por eso entonces tú y yo, lo único que Dios nos pide, y se lo pidió y se lo dijo Pablo a Timoteo: ve y predica el Evangelio, comparte con aquellas personas que todavía no conocen, que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo, porque ese es el propósito, ese es el plan perfecto de Dios, que todos los hombres que hoy son pecadores se arrepientan, para que entonces esto pueda encontrar una solución, pero no en el mundo, sino una solución en Cristo. Por eso entonces le dice, ¿sí? Oren con las manos en alto, oren para que haya paz, para que haya una conciencia de que lo que estamos haciendo está mal, de que el hombre necesita a Jesucristo, necesita a Jesucristo como su Salvador, que Dios es el que tiene que reinar entre nosotros, y por eso se lo dice tan claro. Timoteo, dile a los hombres que oren, diles que pidan por todos aquellos que todavía no conocen al Señor. Y obvio, por los que están en eminencia, por tus gobernadores. Eso es todo lo que tendríamos que estar pidiendo el día que un gobernador, el día que un presidente le entrega su vida a Jesucristo. Esto va a cambiar, esto va a ser diferente, esto va a ser otro momento, otra vida. Me gustaría seguir platicando, ya que nos está quedando claro esto. Dice los postreros tiempos, y ahora quiero volver a hacer referencia a las notas que esta mañana platicaba, a los postreros tiempos, los tiempos que van a venir, que son los tiempos que estamos viviendo ahorita. Vamos a ver esto, síganme conmigo, síganme en la lectura. Primera de Timoteo 4, 1. Primera de Timoteo 4, 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hasta ahí hago la referencia. Algunos, es decir, ya le está diciendo Pablo a Timoteo que algunos de los que sí están, o de los que
están escuchando o escucharon el mensaje, van a desviarse, se van a salir, no van a seguir, ¿sí? Le van a hacer caso a las cosas del mundo y le van a hacer caso a todo lo que está ocurriendo, en lugar de darle su lugar o en lugar de tomar su papel como hijos de Dios, ¿sí? Y hacer y continuar con el ministerio que Dios nos da. ¿Por qué lo digo? Porque más adelante que platiquemos las cosas que han de venir, esas cosas la vamos a disfrutar únicamente aquellos que nos mantuvimos fieles, aquellos que no nos dejamos poner la marca, aquellos que seguimos a nuestro Señor Jesucristo y aceptamos persecución y aceptamos crítica y fuimos incluso rechazados. Esos serán los que obtengamos o los que recibamos los beneficios de las cosas que van a venir. Por eso hago referencia a este versículo, que en los postreros tiempos algunos se irán, algunos renunciarán a la fe, la negarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sin embargo, ¿sí? Los versículos de este mismo capítulo 4, 11 al 16, quiero que vaya conmigo. Esto le está diciendo Pablo a Timoteo, esto manda y enseña a Timoteo. Primero, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Regreso otra vez, ya no es tu juventud. Esto habla porque Timoteo era un muchacho, era un joven. Pero yo te podría decir que nadie ponga en duda no solo tu juventud, si eres joven, sino tus años, si eres una persona mayor, adulta, tu estado civil, si eres casada, si no eres casado, eso no importa. Es decir, simplemente, sino sé ejemplo, y esta es la parte que quiero yo subrayar, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es lo primero que nos manda, ser ejemplo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No descuides el don. Quiero decirte algo, todos y cada uno de nosotros tenemos un don. No descuides ese don. Es decir, Dios te da un don distinto a cada uno de nosotros. Todo con un propósito, de servirle a Él y de que la palabra llegue a aquellos que todavía no han hecho o no han tomado una decisión. Por eso no hay que descuidar este don que Dios nos da. Así entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder, ¿sí?, a través de esta, ya te dije, si no eres una persona joven, a través de tu persona, cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea tu persona, tu condición y tu aspecto físico, Dios no hace caso a eso. Dios dice, tú tienes este cuidado, tú tienes esta obligación, hazla.
hazla, sé ejemplo, no descuides, pero también dice tu lectura, tu oración, permanece en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque vamos a recibir de todo lo que está alrededor de nosotros persecución, vamos a ser señalados, confusión. Por eso yo te diría lo que ahorita compartía yo de la plática antes de que iniciara lo que yo platicaba con César. Si a ti te genera conflicto, si a ti te genera que te pongas un poquito nervioso, miedo, temor de las cosas que están pasando afuera, pues no hagas caso, ¿sí? No te enredes, no te enganches con las cosas que pasan afuera. A nosotros, si bien es cierto, y me lo vas a decir, oye Pancho, es que lo estoy viviendo, va a haber pérdida de trabajo, va a haber pérdida de la salud, va a haber una crisis financiera, hay una crisis política, hay una crisis de todo, laboral, hay crisis, sí, y lo sabemos. Y en alguna manera te va a pegar, sí, yo sé que te va a pegar. Pero la cuestión es no engancharte, no desesperarte, no ser de esos que mencionaba ahorita, que le dijo Pablo a Timoteo, en esos postreros tiempos habrá algunos, no seas uno de esos. Tú no te pierdas, tú sigue en lo que Dios nos está enseñando y nos ha mostrado. Tú sigue con las cosas que Dios te está pidiendo de ti, grandes cosas por hacer. Eso es lo que Dios te está pidiendo, ¿sí? Que hagas, que tú sigas con esto. Y dice, sigo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Capítulo 6, versículos del 11 al 16. Capítulo 6, versículos del 11 al 16. Dice, mas tú, le vuelve a decir Pablo a Timoteo, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que estamos viviendo ahorita. Huye de estas cosas. ¿Qué? De lo que estamos en este momento viviendo y sintiendo. Huye de esto. Huye. En la medida que no te afecte, en la medida que tú no seas parte de esto, huye, sal. Hago nada más una referencia. Hace unos minutos estaba yo, antes de empezar esta charla, me llega una noticia de uno de los periódicos, de las revistas que yo sigo. En Estados Unidos, un grupo de vándalos entraron, creo que la noche de ayer, a una agencia de Mercedes-Benz. Obvio, sometieron a los cuidadores, a los veladores, y entraron con palos, tubos, todo, a destruir y a quemar todos los vehículos Mercedes-Benz que estaban en esa galería, en esa sala de exposición, en esa agencia. No sé si sea cierta, yo apenas la vi hace unos minutos. La referencia es una revista a la que yo sigo o la que yo tengo confianza, pero si esto fue, quiero que te des cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando en este orden mundial? ¿Qué está moviendo todo esto a esta gente para que vaya en contra de los intereses económicos de algunas empresas, para que vaya en contra de la situación económica o de como viven algunas personas? Eso es odio, eso es coraje, eso es envidia, esos son celos, esos son cosas equivocadas. Pero así está, ahí están. Pero dice entonces el versículo 11 otra vez, dice entonces, decíamos, mas tú, hombre, te están diciendo, mas tú, Timoteo, mas tú, Pancho, y mas tú, todos los que están escuchándome ahorita, hombres de Dios, huyan de estas cosas y sigan la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A un alto. Pelea la buena batalla.
de la fe, echa mano de la vida eterna, y otra vez te pido, subraya esto, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, pero fuiste llamado porque, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, porque tú y yo hicimos esa buena profesión, le entregamos nuestra vida a Dios un día tú le entregaste tu vida y hoy lo compartes y eres testimonio delante de todas esas personas que están a tu lado, de todos aquellos que somos esta congregación. Sabemos que tú y yo hicimos esta entrega de nuestra vida a Jesucristo. Por fe le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Pelea la buena batalla. Y ahora dice el versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Termino aquí la lectura. Y va, te mando a ti delante de Dios. Una vez más, nos mandan delante de Dios que hagamos esto. Y el único propósito, y vuelvo a leerlo, es el único que tiene, el 14, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí me detengo. Esas son las grandes cosas por venir. Eso es lo que sabemos que va a ocurrir. Así entonces, déjame decirte, posiblemente el tiempo ya no me dé, pero no nos vamos a preocupar, lo terminamos la próxima semana, la próxima vez que nos veamos, pero sí me gustaría que dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahí quiero que hagamos entonces, nos detenemos aquí en lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esa, para ti y para mí, esa es la gran promesa. Eso es lo único que nos debe de mantener hoy firmes. ¿Por qué? ¿Y por qué es lo único? Pues porque nosotros ya le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Porque nosotros ya le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Porque ya hicimos a nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pero también ya entendimos y le dimos gracias porque Él pagó por nuestros pecados en una cruz. Y en ese momento ya lo hicimos nuestro Salvador. Así que la palabra de Dios, y lo vamos a ver adelante, lo vamos a ver en los versículos, en el libro que sigue, que es Apocalipsis, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Tú ya tienes acceso al cielo. Tú ya vas a estar en ese lugar al que me voy a referir más adelante. Esa tierra nueva, ¿sí? Ese lugar nuevo, todo esto nuevo que es el cielo. Así que tú ya estás, tu nombre ya está escrito. Tú ya estás en ese lugar. Lo único que nos corresponde ahora, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es sigue compartiendo el Evangelio. Sigue llevando el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor, a los pecadores, como dice la palabra, de los cuales éramos tú y yo. O sea, no es nada, no es ningún agravio, no es ningún delito, ¿sí? Decir que éramos pecadores, lo éramos, ¿sí? Pero Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados.
Eso es lo que Dios quiere en este momento que tú hagas. No te enredes en las cosas del mundo. Y así se lo dice a Pablo, no te enredes. Vas a vivir en los postreros días. Va a haber cosas difíciles. Fíjense que me gustaría, antes de pasar a lo que sería el libro de Apocalipsis, quiero que pasemos a la segunda carta de Timoteo, al capítulo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Le está diciendo otra vez Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vuelve otra vez a decirle: ojo, Timoteo, yo, Pablo, a ti, Timoteo, te digo, cuidado. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita en los postreros días. ¿Qué les dice esto? Porque habrá hombres amadores de sí mismo, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, impertinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Que no es una perfecta descripción, una radiografía de lo que estamos viviendo? ¿Que no es exacto lo que estamos viviendo ahorita? Oye, Pancho, ¿y pues qué es lo que le dice? Pues a estos, ¿sí? A estos tienes que convertir. A estos vas a tener que también, vas a tener que compartir con ellos. Déjame hacerte otra mención. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Te encarezco, otra vez le está diciendo Pablo a Timoteo, te encargo, te doy la encomienda delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vuelvo otra vez a decirte, ya no es a Pablo el que le están mandando esta carta, es a ti y a mí. Cumple tu ministerio, no te enganches, no te preocupes, no te metas en cuestiones. Estamos viviendo, es cierto, Dios le dijo, Jesucristo le dijo a Dios, no te pido que los saques del mundo, te pido que nos cuides del mal, nada más cuídalos. Así que Dios, ten confianza en que Dios nos está cuidando. Si Dios quiere que todavía estemos aquí, es porque Él quiere, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él quiere, Él tiene un propósito, que tú compartas el Evangelio, que no te desvíes, que no vayas a tomar otro camino, que no te vayas a ir por el rumbo equivocado, que tú sigas lo que Dios tiene para ti. Comparte la palabra de Dios con esta gente. Oye, Pancho, con esta gente, con ellos tienes que compartir la palabra. Tenemos que salir a ganar a todas estas personas que no la conocen.
que no saben de esto. Por eso yo estoy seguro de algo, ¿eh? Pronto se va a terminar, pronto no estoy hablando de días, estoy hablando de semanas, pero pronto se va a terminar esto. Pronto vamos a regresar ya no a la normalidad, ¿eh? Te quiero decir que ya esto va a ser ya un cambio definitivo, pero pronto vamos otra vez a regresar, y me refiero a salir a la calle. Ya vamos a poder salir de nuestras casas, vamos a poder salir y vamos a poder compartir el Evangelio. Vamos a poder acercarnos a una persona con tu sana distancia, con tu cubrebocas, con todas las medidas, pero sí vas a poderte acercar a compartir con otras personas. ¿Para qué? Para que no olvides tu ministerio, que es lo que le dijo a Timoteo. No olvides tu ministerio. Ten presente que esto es lo que va a suceder. No te desvíes, no te distraigas, no te enganches, no te preocupes. Porque si así fuera, por eso le dijo Jesús a Dios, no te pido que los saques del mundo, sino cuídalos. Así que Dios tiene el cuidado, Dios nos está cuidando. Quédate con esto, o sea, hoy vamos a terminar termino con esta resumen, perdón, con esta petición. No te enganches, no te preocupes, no hagas caso de las cosas. Sí, estamos viviéndolas, no puedes tampoco estar ajeno, pero que no te mortifique, que no te preocupe, que no te sientas mal. Dios te cuida, Dios nos protege, Dios está atento a cada una de tus necesidades. Por eso yo estoy seguro que todo esto que estamos viviendo, a ti y a mí no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti y para mí. No te quiero decir que no te vas a cuidar, no, nos tenemos que cuidar. No te voy a decir que no tenemos que seguir las normas de nuestra Secretaría de Sanidad, sí las tenemos que seguir, por supuesto. Tenemos que salir y cubrirnos y cuidarnos y protegernos, porque así lo tenemos que hacer. Pero quiero decirte que todo lo demás que va a ocurrir, a ti no te va a afectar, porque tú estás aquí con un propósito. Estamos con el propósito que le dijeron a Timoteo: comparte el Evangelio, Timoteo, gana a esas personas. Dejo aquí la plática, vamos a continuar la próxima vez que esté yo con ustedes, de lo que va a venir. Nada más te adelanto un poquito, creo que por ahí ya tienen en la plática, y vamos a estar platicando sobre Apocalipsis. Lo adelanto, no me gustaría que se tomara esto como que lo estoy haciendo, simplemente lo dejo para que veas de lo que voy a platicar mañana. En Apocalipsis 22, 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. 22, 20. Ciertamente vengo en breve. Eso vamos a platicar la próxima semana. Ese ciertamente Dios va a venir en breve. ¿Qué te quiero dar a entender, Pancho? Estas cosas que se están dando es un poquito, un anticipo, una probadita de lo que va a venir. Sí, efectivamente, esto que estamos viviendo ahorita no es más que lo que dice Apocalipsis, ¿sí? Lo que está refiriendo Apocalipsis de lo que va a ocurrir, de grandes cosas por venir. Eso vamos a platicar el próximo domingo. Vamos a orar para terminar nuestra plática de hoy. Bendito Padre, te pido por cada uno de los que estamos hoy aquí presentes y estamos escuchando en sus casas esta plática. Tú cuídalos, tú protégelos de cualquier enfermedad, tú cuidas su economía, cuida sus trabajos, cuida también a sus familias, Señor. Te pido por cada uno de ellos, por cada una de sus familias. Te pido también que tú cuides de su integridad física. Cuida de todo lo que sabemos que está ocurriendo. Cuídanos de cualquier
situación que ponga en peligro nuestro cuerpo, nuestra integridad. Cuídanos, Señor, también de todas las influencias y de todo lo que estamos recibiendo del mundo. Cuídanos, Señor, y manteniéndonos delante, escuchando tu palabra, leyendo la palabra, compartiendo, Señor, orando. Cuídanos, Señor, de que podamos salir adelante de esta situación para el día de mañana estar compartiendo tu palabra. Eso es lo que te pido por cada uno de los que estamos aquí, y te estoy pidiendo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ya saben, si tienen alguna pregunta, si tienen comentarios, dudas, mándenlas. Aquí se las vamos a estar resolviendo, las vamos a contestar. Gracias, nos vemos el otro domingo. Que Dios los bendiga. Sigan orando. Lean su Biblia, no se desesperen. Tomen las cosas como Dios quiere. Esto es un propósito, es un plan que Dios tiene para nosotros. Véanlo desde esa forma. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.